Hola Albertina Pilco, Sandra Delgado, buenas noches, ¿qué tal me escuchan? Sí, doctor, buenas noches. Profesor, buenas noches. Sí, sí, la escucha bien, profesor. Gracias, muy amable, muy bien. Entonces estamos entrando en hora, por tanto, tenemos que ir avanzando. Ahora solamente tenemos una horita y hay que aprovecharlo de la mejor manera, ¿no? Y estamos por aquí presentando ya este material que tenemos aquí. A ver, aquí el tema de la semana ha sido pues el sistema monetario internacional, ¿no? Sistema monetario internacional. Es decir, todo lo que tiene que ver con los flujos de dinero, ¿no? Flujos de dinero que se dan en el comercio, en la industria, en los servicios, pero en este caso entre países, ¿no? Y que tiene que ver de alguna manera con los cobros y pagos que se llevan a cabo utilizando utilizando divisas, ¿no? En este caso nos dice acá que el sistema monetario internacional se refiere a los ajustes institucionales que el gobierno pone en práctica para manejar los tipos de cambio. Bueno, también es otro concepto que está ahí, pero siempre relacionado ahí con el dinero, tipo de cambio, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, avanzamos entonces. En relación aquí hemos hablado en un momento del patrón oro, ¿no es cierto? Bueno, a la fecha este patrón ya no está vigente, ¿no? Pero que podría volver de repente, ¿no? De repente algún día, si es que si es que, si es que el libre cambio, digamos, tuviera problemas, podría regresar este sistema o cualquier otro, ¿no? El patrón oro tuvo su origen en el uso de monedas oro como medio de intercambio, unidad de cuenta y reserva de valor, cuando el valor del comercio internacional era limitado, ¿no? Ahora pues es enorme, ¿no? El pago por los bienes adquiridos en otro país por lo general se hacía en oro o plata, ¿no? O sea que todo se transaba teniendo en cuenta el oro. ¿Cuánto oro tenía un país o una persona o una empresa que era, digamos, más fuerte, más consistente, etcétera, ¿no? Bueno, aquí se establece una serie de procedimientos para manejar el patrón oro, ¿no? La gran estabilidad del patrón oro constituía un poderoso mecanismo para que todos los países todos los países mantuvieran, digamos, un cierto equilibrio en su balanza comercial. Bueno, el hecho de estar respaldados en algo nos da confianza, ¿no? Y por ahí iba esto de la estabilidad en el tiempo que estuvo vigente esto, ¿no? Cuando uno tiene, digamos, como persona, tiene alguien que lo proteja, alguien que lo respalde, alguien que le dé el apoyo, entonces por ahí tiene más estabilidad, más confianza y continúa sus quehaceres correspondientes, ¿no? Tenemos este periodo que le llaman entreguerras, ¿no? Terminó la Primera Guerra Mundial y antes de iniciarse la Segunda hubo este periodo, digamos, de bastante tiempo, ¿no? Ahí tenemos cerca de, ¿cuánto? Cerca de veintitantos años, ¿no? El patrón oro funcionó dice, de manera razonablemente desde 1870 hasta los inicios de la Primera Guerra Mundial. O sea que el patrón oro es anterior a este periodo llamado de entreguerras. Durante el conflicto, varios países financiaron sus gastos. Ojo ahí, por eso que aparece, aparece este periodo como muy inflacionario, como ya lo mencionamos anteriormente, ¿no? Este periodo entre guerras es un periodo muy inflacionario, en el sentido que se abandonó el respaldo, que era el patrón oro,
y se entró a emitir dinero sin respaldo alguno, ¿no? Todo para comprar pertrechos de guerra, ¿no? Posteriormente ya, esto es posterior a la Segunda Guerra Mundial, aparece este sistema, ¿no? El sistema de Bretton Woods, ¿no? Entonces, al respecto, decimos acá que el acuerdo de Bretton Woods estableció dos instituciones multinacionales, o sea, da nacimiento aquí al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, ¿no? Como ente, digamos, que entran a tallar en el manejo de las finanzas mundiales. Parece que tenemos ahí una visita, vamos a ver quién está ahí, Paniagua, por ahí, qué bien que ya estemos ahí con Palomino, que entraron de pasito, como debe ser. Por acá también Tocre, nuevo, ¿no? Aldo Tocre, nuevo, muy bien. Y por acá Villarroel, siempre presente, siempre aportando. Igualmente ahí Albertina, que ya nos saludamos anteriormente, y con Delgado también, que ya están en la clase. Estamos atentos entonces ahí con esta presentación que estamos recordando algunos tópicos de la clase anterior. Entonces decíamos que este sistema de Bretton Woods aparece pues posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y al respecto se dice acá, el acuerdo de Bretton Woods estableció dos instituciones multinacionales. Fondo Monetario Internacional consistirá en mantener el orden, o sea, para darle orden, para que los países planifiquen, le den orden, tomen decisiones acertadas, que aparece este sistema. Y el Banco Mundial como ente promotor del desarrollo económico. O sea, el Banco Mundial más orientado, digamos, a la parte económica, y el otro, el Fondo Monetario Internacional, más orientado a lo financiero. Pero el acuerdo requería, dice, un tipo de cambio fijo que pudiese ser regulado por el Fondo Monetario Internacional. En esta parte aparece pues que cada onza de oro era equivalente a $35. Se toma, digamos, como tope, como estándar, así, ¿no? Y entonces, en relación con eso, se hacían los intercambios por este tiempo, ¿no? Bueno, no está de más destacar, pues, algunos detalles más ampliados sobre el fondo, ¿no? El propósito del acuerdo de Bretton Woods, del cual el Fondo Monetario Internacional era el principal guardián, consistía en evitar la repetición de ese caos mediante una combinación de disciplina y flexibilidad. Disciplina para que un régimen de tipo de cambio fijo impone disciplina en cuanto, digamos, se fija un estándar, ¿no? Y todo se establece en base a esos $35 por onza de oro. Flexibilidad, que quería evitar el desempleo, ¿no? Y por ende introdujeron algo de flexibilidad en el sistema, ¿no? Comienzan a gobernar estos organismos multilaterales, como se le llama actualmente, ¿no? Que son organismos de las Naciones Unidas, ¿no? La misión inicial del banco consistía en financiar la reconstrucción, ¿sí? Porque este Banco Mundial antes era el Banco de Reconstrucción y Desarrollo, ¿no? Y después cambia de nombre a Banco Mundial. La misión inicial del banco consistía entonces en financiar la reconstrucción de la economía europea mediante préstamos con intereses bajos, ¿no? Porque es Europa que queda devastada, ¿no? Por esto de la Segunda Guerra Mundial, especialmente Alemania, ¿no? El Banco Mundial se vio, dice, opacado al respecto por el Plan Marshall, el plan de Estados Unidos, el cual consistía en el préstamo directo de Estados Unidos a Europa. Por tanto, se vio en la obligación de apuntar a naciones del tercer mundo. O sea que aparece, digamos, Estados Unidos siempre dándose la parte, y entonces no dejan obrar libremente al Banco Mundial
para financiar la reconstrucción de Europa, ¿no? Sino que Estados Unidos, al ser socio de estos países europeos, de gran parte de los países europeos, convienen en que Estados Unidos le preste directamente y no pase, digamos, por el papeleo y a veces la burocracia de un ente como el Banco Mundial. Y entonces es que a raíz de eso, el Banco Mundial, más que al primer mundo, más que al segundo mundo, apunta al tercer mundo, al mundo en desarrollo. Bueno, aquí colapsa, en esta parte colapsa ya eso de esa equivalencia de $35 por onza de oro, ¿no? El colapso del sistema se debe evaluar, dice, el papel esencial del dólar estadounidense, debido a que esta moneda era la única que podía convertirse en oro y que servía de referencia para todas las demás. Ocupa un papel central en el sistema y cualquier amenaza de devaluación del dólar causaría estragos en el sistema, y eso fue lo que ocurrió, ¿no? Y entonces, bueno, todos estos sistemas pues tienen sus fortalezas al inicio y aparecen como salvadores de las finanzas, del comercio mundiales, pero luego en el camino, en la ruta, ¿no? Cuando comienzan los intercambios ya comienza a flaquear, ¿no? Y entonces es el momento de sacarlo del sistema, ¿no? Este es el sistema vigente, ¿no? Este es el sistema vigente. El régimen de tipo de cambio flotante. Es decir, se deja, digamos que se deja la emisión a que cada país lo realice, pero lo realice racionalmente, ¿no? Y no indiscriminadamente porque podría crear inflación también, ¿no? El tipo de cambio fijo se formalizó en enero de 1976, cuando los miembros del FMI se reunieron en Jamaica y accedieron a acatar las reglas del sistema monetario internacional, los cuales están en vigor hasta la fecha, ¿no? Algo de aquí del acuerdo de Jamaica, ahí en la parte inferior lo podemos decir, las tasas flotantes se declararon aceptables. Se abandonó al oro como activo de reserva. Pero aun cuando esto es aparente, este abandono del oro como activo de reserva, ¿no? Ustedes, como yo, sabemos que a la fecha la mayoría de países del mundo tiene sus barras de oro, ¿no? Incluso, digamos, ahora que estamos en elecciones al expresidente Fujimori se le acusa, digamos, de haberse llevado en muchas maletas, muchas barras de oro, ¿no? Y que nadie ha aclarado. La denuncia está ahí y está pendiente que se aclare algún momento, ¿no? Pero es cierto también que el Banco Central de Reserva tiene sus reservas en oro, en plata y lógicamente también en dólares. Y claro, por ahí un cachito menos en euros, ¿no? Así, el asunto, digamos que a nivel de finanzas hay que buscar lo que se llama la diversificación. La diversificación. Es mejor, digamos, tener un ahorro o una reserva, como en este caso, en diferentes instrumentos financieros. Como nos puede pasar a nosotros, si tuviéramos recursos como para ahorrar, ¿no? No solamente tendríamos que ahorrarlo en una manera, sino posiblemente en soles, en dólares, en euros, y de repente, si tuviéramos capacidad, compraríamos una barrita de oro. Como también actualmente, por ejemplo, la gente se refugia aquí para evitar las fluctuaciones en bienes raíces, ¿no? En muchas ciudades del país ha crecido, digamos, la construcción de edificaciones, ¿no? Y lo que tiene recursos lo que hacen es comprar, pum, pa, ran, 3, 4 departamentos ahí de un edificio y luego lo compran a 300, 400.000 soles, por decir, y luego lo venden según el mercado,
siempre a la alza, en 700, 800 mil, ¿no? Pero también se corre el riesgo de que pudiera bajar, ¿no? Porque así son los negocios, ¿no? En los negocios nada es fijo, ¿no? Así como el oro, digamos, sigue teniendo su valor, su peso, y el oro es oro, digamos, pero posiblemente algún día aparezca otro metal y nos olvidemos del oro, ¿no? Como que ahora, ¿no?, el oro sigue teniendo su peso, pero mucho más lo tiene los diamantes, por decirlo. Incluso por ahí el otro día estuvimos viendo un caso de una empresa estas empresas virtuales, empresas financieras virtuales que ofrecen, por ejemplo, que ofrecen beneficios en diamantes obtenidos de un determinado lugar del África y todo eso. Pero ya no hablan de oro, ¿no? No hablan, en ese caso no estaban hablando de oro, ¿no?, sino de diamantes. Bueno, y así pues, así van cambiando los pareceres, ¿no? Y eso digamos, le da emoción a la economía, le da emoción, digamos, a las finanzas y a la vida misma, ¿no? El cambio, la receta está en el cambio, como se dice, incluso ahorita mismo los políticos lo indican, ¿no? Bien. Los tipos de cambio son mucho más volátiles y menos predecibles. O sea, en este periodo que hemos visto del régimen flotante. O sea, en este régimen o periodo de cambio flotante el que estamos, como se indica acá, los tipos de cambio son mucho más volátiles y menos predecibles. Tanto que ahorita, a esta hora, debe haber cerrado el dólar, digamos, a casi 3.90, ¿no? Casi 4, bastante cercano a 4 soles, ¿no? En algunos casos llevados por la situación política, ¿no? Pero nosotros tampoco no vamos a creer que solamente la situación política, ¿no? Aquí, como ustedes como estudiantes de economía deben saber que un mercado se mueve en términos de oferta y demanda, ¿cierto? Correcto. Y que si la oferta disminuye, el precio aumenta. Y eso es lo que está pasando con el dólar. O sea, hay pocos dólares en el mercado, por lo tanto sube el precio. Y ahora viene la pregunta, ¿y por qué hay pocos dólares? Muy sencillo, porque el Banco Central de Reserva del Perú no sale a vender dólares. ¿Y por qué no sale a vender dólares? Por una estrategia política, ¿no? El BCR tiene un directorio fujimontesinista, como dicen algunos, ¿no? Y de hecho sí, porque ahí hay tres directores que al menos son fujimoristas. Ya que sea fujimontesista y es otro detalle. Pero está Rey, fujimorista. Está ¿cómo se llama este señor? Uno que era secretario general del partido de la señora K. Y hay otro, un economista de Macrocónsul. Esos tres señores eran buenos, profesionales y todo eso, pero son fujimoristas. Y entonces, desde ahí, suavecito, sin darnos cuenta, al menos para la gente que ignora cómo se mueven los mercados, de ahí está manejando, está maniobrando, digamos. Y maniobra en ese sentido, digamos, para afectar al otro candidato. Pues eso queda clarito así, ¿no? Bien, entonces no hay que dejarse tampoco llevar así por las situaciones, sino que analizar. Y ahí está el análisis correspondiente. Bien, seguimos. Bueno, en este marco del tipo de cambio, pues los países establecen, de acuerdo con los tipos de economía que tengan, ¿no? Establecen tipo de cambio fijos o tipo de cambio flotantes. Nosotros, de acuerdo a la Constitución, estamos en una economía de mercado, aunque la Constitución dice economía social de mercado,
pero de social no tiene nada, pero sí tiene mucho de mercado. De social no hay nada, pero mucho de mercado. Y entonces esto permite que nosotros tengamos aquí en nuestro país un tipo de cambio flotante, pero no tan flotante. Ese es el otro asunto. Como ya hemos explicado en otro momento, tenemos un tipo de cambio flotante, pero en una franja, en una franja. Y justamente a la fecha, el tipo de cambio habría roto esa franja hacia arriba. Lo han dejado ahí, lo han dejado que se desboque el tipo de cambio al no salir a vender. Si el Banco Central de Reserva vendiera dólares, aumenta la oferta y por lo tanto inmediatamente se corrige el precio o el tipo de cambio. Eso es lo que hace siempre. Eso es lo que hace siempre el Banco Central de Reserva, ¿no? Y que técnicamente sería una flotación sucia, ¿no? Y eso lo hace todo el tiempo, pero por esta coyuntura está dejando ahí que se desboque para, digamos, asustar, amedrentar, correr, digamos, a los votantes de candidato, digamos, que es contrario a su política neoliberal, ¿no? Bueno, pero eso no sucede solamente en nuestro país, en todos los países sucede, en Estados Unidos mismo, ¿no? En Estados Unidos mismo, como que ya había la tendencia de que el presidente Biden ganara las elecciones, entonces también los organismos del país norteamericano también comenzaron, digamos, a influir o a dejar de influir, o a dejar que se desboque o que caiga, digamos, de determinados indicadores macroeconómicos, ¿no? Eso sucede así. O sea que no hay que asustarnos por estas situaciones que pasan. El tipo de cambio fijo es muy... En nuestro país hemos tenido tipo de cambio fijo. Muchos países latinoamericanos que en algún momento han pasado por dictaduras, han tenido tipo de cambio fijo, o gobiernos socialistas tienen un tipo de cambio fijo, ¿sí? El tipo de cambio fijo es bueno y es malo, como el tipo de cambio flotante también es bueno y es malo. El tipo de cambio fijo es bueno en el sentido, digamos, que predice algo. Si es fijo, sabes tú efectivamente si vas a ganar o perder, ¿no? Tienes la previsión de que vas a ganar o perder, pero con el tipo de cambio flotante no sabes qué te pasará, ¿no? Estás a la expensa de la oferta y demanda que pudiera haber, ¿no? O sea que ambos tipos de cambio tienen ventajas, pero también ambos tienen sus desventajas correspondientes, ¿no? Bueno, hay, como ya decía, los gobiernos de orientación liberal, neoliberal o capitalista apuestan mucho por ese tipo de cambio flotante, donde de alguna manera es el mercado que pone el tipo de cambio en términos de oferta y demanda, ¿no? Y ya me adelanté en decir, digamos, que esto de los tipos de cambio fijos operan pues en gobiernos socialistas y como dije aquí en la parte inferior, ¿no? Da de alguna manera una disciplina monetaria, ¿no? Reduce de alguna manera la especulación, ¿no? Recorta, digamos, de alguna manera la incertidumbre, ¿no? Ahora, entre los dos, ¿quién tiene la razón? ¿Dice? Desde una perspectiva de negocios, esta discordancia es desafortunada porque las empresas, dicen, en tanto actores principales en el escenario del comercio y la inversión internacional, tienen una gran participación en la resolución del debate, ¿no? Del debate, digamos, en cuál es mejor, qué régimen es mejor, ¿no? En todo el mundo, diferentes gobiernos ponen en práctica una serie de políticas cambiarias, monetarias y cambiarias, ¿no? Varían de una libre flotación pura, o sea, flotación pura es cuando no interviene el Banco Central de cada país y lo deja que sea el mercado, la libre oferta y demanda, ¿no?
en la cual el tipo de cambio se determina por la fuerza del mercado, ¿no? A un sistema fijo que comparte ciertos aspectos con el sistema cambiario fijo anterior, ¿no? Del Bretton Woods. Entonces, tenemos ahí esa situación, ¿no? Bueno, y así, digamos, hay varios aspectos que en algunos casos ya lo hemos visto aquí. Vamos a ver aquí con ustedes, a ver qué comentario tienen respecto a este tema que estamos presentando. Vamos a ver qué me dicen ahí ustedes ¿es bueno tener un sistema monetario internacional? Repito, si alguien de ustedes quiere opinar, por favor, ¿es bueno, es positivo, adecuado tener un sistema monetario internacional? ¿Qué me dice ahí Molina? Justiniani, Pilco. Profesor, buenas noches. Dime, Villarroel, buenas. Bueno, en mi opinión, sí es bueno porque beneficia de manera a los países a importar, se les hace más fácil importar y exportar, Ajá. ya que al todos pertenecer a un mismo, bueno, al menos la mayoría de países que pertenece al Fondo Monetario Internacional, y al ver divisas aceptadas, pocas divisas, ¿no? Porque no son todas las monedas divisas. Entonces es más fácil para los países poder negociar el comercio internacional. Claro, Bastante correcto. fácil. Exacto, Entonces, exacto. en mi opinión es bueno. Exacto, exacto. Como se comentaba en otro momento, esto incide, digamos, en el comercio, como tú haces referencia, y obviamente comercio internacional, importaciones, exportaciones, y también en las finanzas internacionales. Y cuando hablamos de las finanzas internacionales, hablamos pues, de los distintos mercados que hay, ¿no? El mercado bancario, el mercado bursátil, el mercado de derivados, el mercado de divisas, ¿no? En todo ese contexto entra la regla, la pauta que da el sistema monetario internacional. De alguna manera, digamos, este sistema, al tener, digamos, políticas globales, hace, como tú dices, Marjorie, que facilita, ¿no? Facilita el intercambio de mercancías por divisas o intercambio de divisas propiamente dicho, porque el dinero también es una mercancía, como también se ha comentado en otro momento. Sí, ese es lo bueno. Muy bien. ¿Alguien más, si tuviera alguna opinión, por favor, con todo gusto? Bueno, vamos a hacer una preguntita aquí. En nuestro medio, ¿qué entidad se encarga, digamos, de la política monetaria y cambiaria? ¿Alguien me puede contestar, por favor? Esa El política, BCR. el BCR, claro, Solís, Caleb, gracias, muy amable. El BCR, ¿no? No olvidarse eso, porque es fundamental, ¿no? Y justamente el BCR es una suerte de sistema monetario para nuestro país. Es el órgano rector del sistema monetario de nuestro país, ¿no? Se encarga de la emisión de moneda, se encarga de regular la cantidad de moneda que hay en la masa monetaria, ¿no? Y se encarga de, como ya dije hace un momento, de vigilar, controlar, digamos, el tipo de cambio en base, o bien comprando o bien vendiendo dólares si fuera el caso, ¿no? Y esperemos que pronto, pues, pronto el Banco Central de Reserva salga a vender. ¿Para qué guarda los dólares? Tiene que salir a vender para que, digamos, ejerzan el tipo de cambio de alguna manera hacia abajo, ¿no? Por término de mayor oferta, ¿no? Bien, seguimos. Un ratito. Uh-huh. Algunos detalles mayores aquí vamos a presentar sobre este aspecto del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que son los organismos centrales aquí en este sistema monetario, ¿no? Aparte de la OMC o OCDE y otros entes, ¿no?
Claudita y Daniela. A ver qué tienen. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia Núñez. Yo soy Daniela Oñate Y en este video les vamos a hablar sobre el Banco Mundial. y el Fondo Monetario Internacional. Esperamos les guste el video y aquí se lo dejamos a continuación. En 1944, después de la Segunda Guerra Mundial, nace el sistema Bretton Woods, conformado por dos instituciones, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Estas dos instituciones comparten un idéntico objetivo, que es mejorar el nivel de vida de los países miembros. Kim Jong-un nació en Corea del Sur en 1959. Es el actual presidente del Banco Mundial desde el 1 de julio del 2012. Es médico y antropólogo. Fue presidente del Dartmouth College y fue uno de los fundadores del VIH y exdirector del departamento del VIH. Consiguió reducir un déficit financiero sin eliminar ningún programa académico. Fue elegido como uno de los 25 mejores líderes en Estados Unidos y nombrado por la revista Time en 2006 como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Christine Lagarde nació en 1956 en París, es abogada, fue ministra de Comercio Exterior de París en el 2005, en el 2007 fue ministra de Agricultura y Pesca, en el 2011 puso en marcha la reforma del sistema financiero internacional. A partir del 5 de julio de 2011 se convirtió en la directora general del Fondo Monetario Internacional. La función del Banco Mundial es la asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo con el propósito de reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés y apoyos económicos. Las funciones del Fondo Monetario Internacional identifican plenamente su posición en el ambiente económico mundial. Aquí algunas de las funciones. Primero, fomentar la cooperación monetaria internacional por medio de asesoría a los países en materia de manejo monetario internacional. Segundo, fomentar la estabilidad cambiaria al procurar que los países mantengan regímenes de cambios ordenados, esto es, evitando que alteren el manejo cambiario global por variar competitivamente las tasas de cambio. Tercero, ayudar a establecer un sistema multilateral de pagos para transacciones corrientes que se realicen entre los países miembros y promover la eliminación de restricciones cambiarias que dificulten la expansión del comercio mundial. Cuarto, infundir confianza a los países miembros poniendo a su disposición temporalmente y por corto plazo las garantías adecuadas sobre los recursos financieros del fondo, para darles oportunidad de corregir desequilibrios de su balanza de pagos. Instituciones financieras del Banco Mundial. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, creado en 1945 para la reconstrucción de los países afectados por la guerra y proyectos que elevarán el nivel de vida y la productividad de los países en desarrollo, obteniendo los recursos necesarios para emprender estas acciones de los aportes de los países miembros. Asociación Internacional de Fomento. Brinda ayuda a los países más pobres, creada en 1960, donde busca reducir la pobreza a través de préstamos y donaciones para programas que contribuyen a fomentar el crecimiento económico, reducir las desigualdades y mejorar las condiciones de vida de la población. La Corporación Financiera Internacional es una institución mundial creada en 1956 y perteneciente al Banco Mundial con más de 184 países miembros. Esta corporación está encargada de promover el desarrollo económico de los países a través del sector privado, donde los socios comerciales pueden invertir en empresas privadas en los países más desarrollados.
El Organismo Multilateral de Inversiones es un organismo del Banco Mundial creado en 1988 con más de 171 países miembros. Tiene como meta facilitar la corriente de inversión de capitales privados con fines productivos en países en desarrollo, encargándose de otorgar garantía a los inversionistas contra pérdidas ocasionadas por riesgos no comerciales como lo es la exportación, las transferencias cambiarias, la guerra civil o los disturbios. Financiamiento para proyectos de inversión. Los préstamos para proyectos de inversión proporcionan financiamiento para una amplia gama de actividades destinadas a crear la infraestructura física y social necesaria para alivianar la pobreza y promover el desarrollo sostenible. Préstamos institucionales. Estos sirven para la reorganización de instituciones gubernamentales con el fin de orientar sus políticas hacia el libre comercio y obtener el acceso sin restricciones de las empresas transnacionales a los mercados y regiones. Préstamos no concesionarios. Los instrumentos del fondo para dicho préstamo son los acuerdos de derecho de giro, la línea de crédito flexible y la línea de precaución y liquidez, que son para cubrir necesidades a mediano plazo. Préstamos concesionarios. Servicios para los países de bajo ingreso. Fueron levemente modificados en 2013 como parte de una iniciativa más amplia para lograr que la asistencia financiera sea más flexible y se adapte mejor a las diversas necesidades de los países de bajo ingreso, para mantener acordes con los niveles cada vez mayores de producción, comercio y flujos de capital. Bueno, y así digamos, tenemos que estos organismos tienen sus propias funciones, ¿no? Por ahí uno puede encontrar algunas diferencias en eso, también algunas similitudes. Son organismos dependientes del sistema monetario internacional y que a su vez también, como acabamos de ver, tienen sus propias instituciones que hacen una labor descentralizada en distintos tópicos relacionados con el comercio y las finanzas mundiales. Bien, dejamos ahí eso y como la hora va avanzando, vamos a entrar a ver este tema de los sistemas monetarios regionales, sistemas monetarios regionales, especialmente uno, esto del mercado europeo, ¿no? O de alguna manera dominado por el Banco Central Europeo, ¿no? Ya no va a quedar tiempo para ver el Banco Central chino, etcétera, pero al menos este europeo sí lo vamos a ver, ¿no? Aquí tenemos a nuestro amigo Carlitos Gil. Vamos, don Carlitos. Podemos entender una parte muy importante del engranaje de la Unión Europea. Estamos hablando del Banco Central Europeo, una institución ciertamente peculiar, no solo por su ámbito de actuación, sino también por su independencia. En este vídeo vamos a conocer aspectos clave sobre su organización y funcionamiento. La constitución del Banco Central Europeo va a estar ligada al desarrollo de la Unión Económica y Monetaria. En 1988, el presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, y los gobernadores de los países que componían la Comunidad Europea decidieron llevar a cabo un plan en 3 fases que permitiese alcanzar dicha unión, entre la cual se recogía la creación de una Unión Monetaria Europea y el incremento de la coordinación de políticas europeas. El Tratado de Maastricht supondría la revisión del Tratado de Roma. Mediante este tratado se crearía un sistema europeo de bancos centrales, un Banco Central Europeo y una moneda única, el euro. El capítulo 3 del Tratado de Maastricht, así como los estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, establecerían las primeras pautas y competencias que el Banco Central Europeo tendría, así como su constitución. El 1 de enero de 1999 traería la creación de la zona euro, compuesta por 11 Estados miembros, al mismo tiempo que la transferencia por parte de esos Estados
de sus competencias en materia de política monetaria al Banco Central Europeo. Desde ese día se le encomendaría la instrumentalización de la política monetaria de la Unión Europea. Sin embargo, esto no ha podido pasar aquí en América, y especialmente en América Latina, porque a algunos países les cuesta desprenderse de su propio sistema y aceptar, digamos, otro sistema único, ¿no? No es tan fácil esto de crear un sistema monetario regional, ¿no? Es muy complejo, pasa por muchos años, por una serie de tramitaciones, acuerdos. En este caso los europeos lo han logrado con mucho esfuerzo, pero aún el sistema ahí a la fecha sigue tambaleando, porque con la salida últimamente de Inglaterra se ha quedado un poco debilitado, ¿no? Pero ahí está como referente, digamos. Sin embargo, el Banco Central Europeo estaría presente en el Sistema Europeo de Bancos Centrales, que está integrado tanto por el Banco Central Europeo como por los distintos bancos centrales nacionales de todos los Estados miembros, independientemente de si utilizan el euro o no, a diferencia del eurosistema, que compone única y exclusivamente a aquellos que sí utilizan el euro. El Banco Central Europeo estará constituido por 4 órganos principales, cada uno de ellos con una serie de responsabilidades y peculiaridades que es necesario entender para conocer el funcionamiento interno de la institución. Estos 4 organismos son el Consejo de Gobierno, el Comité Ejecutivo, el Consejo General y el Consejo de Supervisión. Vamos a empezar por el Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno está compuesto por los 6 miembros que conforman el Comité Ejecutivo, que veremos posteriormente, y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los países de la zona euro. Ellos constituirán el principal órgano rector del Banco Central Europeo. Dentro de sus funciones se recogen las siguientes: adoptar las orientaciones y decisiones necesarias para garantizar el cumplimiento de las funciones asignadas al Banco Central Europeo y al Eurosistema. Formular la política monetaria de la zona euro. Entre ellas podemos destacar las decisiones relativas a los tipos de interés oficiales o el suministro de reservas del Eurosistema. Tomar decisiones relativas al marco general en que se adoptan las decisiones de supervisión y aprobar los proyectos de decisiones propuestos por el Consejo de Supervisión. El Consejo de Gobierno posee un sistema de votación muy particular, desde la adhesión de Lituania al euro en el año 2015, lo cual excede de esta forma los 18 gobernadores de los bancos centrales nacionales y activa un sistema de rotación de los derechos de voto. Mediante ese sistema, que consiste en una rotación mensual, los países de la zona euro se dividen en 2 grupos principales, atendiendo al tamaño de sus economías y las particularidades de sus sectores financieros. Un primer grupo está formado por Alemania, Francia, Italia, España y Países Bajos, que comparten 4 derechos a voto. Un segundo grupo por los restantes 14 miembros que poseen el euro, que comparten otros derechos de voto. Vamos a hablar ahora del Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo está compuesto por el presidente, el vicepresidente y otros 4 miembros que son nombrados por el Consejo Europeo por mayoría cualificada. Sin embargo, son recomendados por el Consejo de la Unión Europea previa consulta al Parlamento y al Consejo de Gobierno. Las personas nombradas tendrán un mandato de 8 años que, en este caso, no resultan renovables. El Comité Ejecutivo será el encargado de llevar a cabo las siguientes tareas. Prepara las funciones del Consejo de Gobierno. Pone en práctica la política monetaria de conformidad con las orientaciones y decisiones adoptadas por el Consejo de Gobierno. Para ello, principalmente impartirá las instrucciones necesarias a los bancos centrales nacionales de la zona euro. También se encarga de la gestión ordinaria del Banco Central Europeo con el apoyo del Director General de Servicios. Ejerce los poderes que le hayan sido delegados por el Consejo de Gobierno, incluidos también algunos, más de carácter normativo. A diferencia del Consejo de Gobierno, el Consejo General contará con la presencia, además del presidente y vicepresidente del Banco Central Europeo, con los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, incluyendo, por lo tanto, y de esta forma, aquellos países que no han adoptado el euro. Además, a estas reuniones puede asistir el resto de los miembros que componen el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo,
el presidente del Consejo de la Unión Europea y un miembro de la Comisión Europea, aunque ninguna de estas personas poseen derecho de voto. Este órgano lleva a cabo las siguientes funciones. Funciones consultivas del Banco Central Europeo. También lleva a cabo la recopilación de información estadística, la elaboración del informe anual del Banco Central Europeo, el establecimiento de las normas necesarias para normalizar procedimientos contables y de información relativos a aquellas operaciones que realizan los bancos centrales nacionales, la adopción de medidas relativas al establecimiento de la clave para la suscripción del capital del Banco Central Europeo, distintas de aquellas que son contempladas en los tratados. Además, tiene por funciones el establecimiento de las condiciones de contratación del personal del Banco Central Europeo. También ostenta los preparativos necesarios para fijar irrevocablemente los tipos de cambio de las monedas de los Estados miembros, acogidos a una excepción respecto del euro. Es importante destacar que una vez que los restantes Estados miembros adopten el euro, este órgano se disolverá. Para finalizar, vamos a observar las características que posee el Consejo de Supervisión. Bueno, hay, como podemos ver aquí en el Banco Central Europeo, aparte de encargarse, digamos, de la parte monetaria, hay una serie de órganos burocráticos, ¿no? Y en el cual participan, digamos, los países miembros de la Comunidad Económica Europea, ¿no? Si esa complejidad burocrática se da ahí en Europa, que son unos cuantos países, imagínense cómo es esto a nivel del Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial, que abarca, digamos, todos los países del mundo, un tanto más compleja, ¿no? Finalmente nos interesa, digamos, las funciones que realizan. Bien, y hablando de funciones, en el poco tiempo que tenemos ahí, vamos a ver cómo funciona el sistema monetario aquí en el Perú. A ver, algunos tópicos de aquí de este nuestro sistema, ¿no? Un ratito ahí. Estamos enlazándonos, Ahí tenemos a Claudia Morocoya, a los años se le ve ahí, sentada en su camita, qué bien. Ya. En el presente video se le pondrá mayor énfasis al sol de oro, al INTI y al nuevo sol. Sol de oro, mire. En 1930 se establece el Sol de Oro como unidad monetaria del Perú. En 1985 se establece el INTI. Y en 1991 el Nuevo Sol, denominación que rige hasta nuestros días. 1991 a la fecha. La moneda es una pieza de metal acuñada en forma de disco que se emplea como medida de cambio con un valor legal o intrínseco y como unidad de cuenta. Su uso masificado en el Perú se dio a partir de 1574, debido a las reformas implantadas por el virrey de Toledo. Durante los años posteriores, hubo diversos cambios en cuanto a nombre, valor y acuñación de las monedas. Cambios que se intensificaron a partir de la etapa post-independencia. En abril de 1931 entró en vigencia el Sol de Oro como unidad monetaria, la cual duró hasta enero de 1985, siendo este uno de los cambios más importantes en cuanto a nuestra historia numismática. Ese mismo año, en el mes de febrero, se instituyó el INTI, cuya circulación empezó en mayo de 1985 y estuvo vigente hasta el 30 de junio de 1991. Finalmente, el nuevo sol se estableció como moneda nacional el 1 de julio de 1991 y fue puesto en circulación. Está hablando ahí del nuevo sol, ¿no? Que es anterior al sol. Repito, este nuevo sol es anterior al sol, ¿eh? Actualmente es el sol, no es el nuevo sol, ¿no? 1 de octubre del mismo año
siendo la segunda moneda de mayor vigencia en su historia republicana. Actualmente, el valor equivalente de 1.000 millones de soles de oro y el de 1 millón de intis es un nuevo sol. Por ejemplo, actualmente un tarro de leche cuesta 2 soles 50 aproximadamente. Sin embargo, en la época del sol de oro hubiéramos tenido que pagar 2.000 millones 500.000 soles de oro. Y en la época de los intis, 2.500.000 intis. En este Lo video que, explicaremos lo que demuestra, digamos, es cómo la moneda en ese tiempo se perdió valor, ¿no? Perdió valor por la fuerte inflación que hubo en esas situaciones, ¿no? Y es la inflación desbocada, hiperinflacionaria, o la hiperinflación, digamos, que lleva, digamos, a los estados a cambiar sus monedas, ¿no? Y esto no solamente ha ocurrido acá, ¿no? Sabemos que otros países, por ejemplo, adoptan, en Ecuador, por ejemplo, la moneda es el dólar, y así otros países han ido cambiando, ¿no? Han ido cambiando sus monedas, ¿no? Buscando, digamos, siempre fortalecer su economía, buscando darle peso, consistencia a su moneda, ¿no? Que la gente del país crea, digamos, que su moneda, digamos, le puede servir como medio de intercambio o como medio de ahorro o de reserva, ¿no? el origen del Banco Central de Reserva del Perú. El Banco Central de Reserva fue creado durante el gobierno de Augusto B. Leguía en 1924. Nombró como primer director del banco a su primo Eulogio Romero. Tras la Gran Depresión de 1929 y con el fin de evitar los efectos de la crisis económica mundial, se invitó al profesor Edwin W. Kemmerer, reconocido consultor internacional. Propuso el cambio de Banco Central de Reserva a Banco Central de Reserva del Perú, con el objetivo de que se preserve la estabilidad de la moneda del Perú y el BCRP sea el lugar en el que emitan los billetes oficiales. Con la llegada del virrey Toledo, se implantaron diversas reformas a nivel social, económico y comercial. Uno de los principales cambios fue la implantación de la moneda de plata en 1570. A partir de este momento, el virreinato del Perú se regía por la moneda. El siguiente cambio importante se dio en los años 30 debido a la aparición de los cebles, con lo cual se perdió independencia monetaria durante 30 años. Frente a esta situación, el presidente San Román estableció el sol de oro. El siguiente cambio importante de la moneda peruana se dio en enero de 1985 por Fernando Belaúnde Terry, presidente del Perú. Debido a una espiral inflacionaria, se vio obligado a cambiar la unidad monetaria vigente al INTI. Esta moneda sufrió una fuerte devaluación durante los años que circuló. Por esa razón, se emitieron varios billetes y cheques, y se descontinuó el uso de monedas. El declive del INTI se dio durante el primer gobierno de Alan García, llegando a medirse en millones de intis. Con la llegada al poder de Alberto Fujimori, se instauró el nuevo sol como nueva unidad monetaria siguiendo un plan de reestructuración de precios llamado shock, lo cual permitió afrontar el problema de inflación que afrontaba el país. Cuando Belaúnde entró al poder en 1980, la situación económica era de altas tasas de inflación. El equilibrio era frágil en las cuentas fiscales y externas. Entonces, él decidió implementar una política económica expansiva que estaba caracterizada por un fuerte incremento de la inversión pública. En el primer gobierno de Alan García, se aplicó una política populista limitando el pago de la deuda externa,
ocasionando que las principales entidades internacionales nos cerraran las puertas. Además, este periodo estuvo azotado por las fuerzas del terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA, lo cual generaba miedo en la población. Ante esta situación, el gobierno de García intentó estatizar la banca para poder solventar las compras que necesitaba el país. Esta medida restringió aún más las pocas inversiones extranjeras que existían. A finales del primer gobierno de García, la inflación que tenía el país era de aproximadamente 7.000%. Bien, entonces vamos terminando la hora, ¿eh? Entramos en una suerte de resumen, ¿no? Podemos ver, pues, que es bueno tener sistemas monetarios, pero hay que tener mucho cuidado, digamos, porque estos al tener que ver con la moneda, al haber una fuerte inflación que puede llevar a una hiperinflación, le quita valor, ¿no? Desvaloriza totalmente o deprecia totalmente la moneda de un país. Y esa situación ha conllevado, al menos en nuestro país, a diferentes cambios de moneda, buscando, digamos, solucionar el problema de la pérdida de valor de la moneda. Al final, digamos, en este contexto que estamos actual, también tenemos un ambiente, digamos, muy, ¿cómo le llamamos? Un contexto no tan, pese, digamos, a la coyuntura política, no tan cambiante. Tenemos ahí nuestra moneda circulando en el país en un ámbito de masa monetaria razonable, baja inflación. Con esta situación, solamente el tipo de cambio que está trastocando por ahí por estos días, y luego, digamos, mucha certidumbre. Tenemos una economía de mucha certidumbre, pese a que no estemos de acuerdo con el modelo y todo eso, que podría ser el caso de algunos. Sin embargo, tenemos que decir que vivimos una situación adecuada. A diferencia de otros países latinos que ahorita, como el caso chileno, que en algún momento fue tomado como modelo y que ahora está una suerte de convulsión económica y social, y ni qué decir el caso de los colombianos, ¿no? Y también, lógicamente, ahí del caso de los venezolanos, etc., ¿no? Piben, no sé si tienen algún comentario ustedes, por favor. Bueno, nada. El tiempo ha sido corto, una horita nada más y estamos terminando. Gracias. Buenas noches. Nos quedamos ahí. Nos vemos la otra semana. Gracias. Hasta la siguiente clase, doctor. Buenas noches. Ok. Hasta luego. Gracias. Hasta mañana, profe. Hasta la siguiente clase, profesor. Gracias. Gracias, magíster. Hasta la siguiente clase, profesor. Gracias, muy amable. Hasta luego.